Alfredo Zitarrosa lleva algún tiempo entre nosotros. Es uno de los grandes valores de la canción popular, autor e intérprete de lo que podemos llamar el ritmo tradicional o popular uruguayo. En el fondo, Zitarrosa es un juglar, es un trovador, es un hombre del pueblo que trata de interpretar lo que el pueblo siente y quiere decir. Y el pueblo se reconoce en las cosas que escribe y que dice y que canta nuestro amigo Zitarrosa. Bienvenido, vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Alfredo, acerca sobre todo de lo que son sus preocupaciones, sus inquietudes profesionales, artísticas y humanas. Digamos ante todo, para empezar, que Alfredo nació exactamente el día 10 de marzo de 1936 en la capital de la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, que es una hermosa ciudad. ¿Y cómo fueron esos primeros años? ¿Qué memoria tiene Alfredo Zitarrosa de esos años de niño, que son los años en que quedan recuerdos más profundos? Yo era tan pequeño que no recuerdo casi. Recuerdo muchos barrios de Montevideo. Desde que tuve 3 años aproximadamente, como éramos muy pobres, nos mudábamos con frecuencia. Y recuerdo numerosos barrios: Belvedere, La Teja, Carrasco, Villa Dolores. En Villa Dolores fue que empecé a ir a la escuela. Tuve una maestra particular porque mi madre suponía que yo era un niño precoz y entonces me mandó una maestra particular antes de poder ingresar a la escuela primaria. Recogía clavos y los enderezaba, recuerdo. Mis primeros recuerdos era recoger clavos con mi padre en una barraca. Pero vivimos en muchos barrios de la ciudad de Montevideo. Tal vez fue de ese modo que pude conocer bien mi ciudad ya de muy pequeño. El descubrimiento de la ciudad para un niño es siempre muy importante. Sin duda. Porque además es lo que va poniéndole en contacto verdadero con la realidad y en cierto modo creando nuevos horizontes que se agrandan y que en cierto modo pues dan una sensación de ir dominando cada vez un territorio más fuerte, ¿no? Por cierto. Además vivía cerca del zoológico. De modo que también aprendí a conocer los animales, que era, en aquella época al menos, nuestro zoológico estaba muy bien provisto de diferentes especies. Hoy ya no es así. Hubo incluso un intento de trasplantarlo a un lugar más abierto, pero cuando el zoológico estaba, y claro, básicamente sigue estando allí, en la avenida Rivera, yo que vivía muy cerca tenía ocasión de tratar no solo con el barrio, sino también con los animales del zoológico, que eran mis amigos. Y de esos barrios en los que vivió Zitarrosa de niño, ¿había algún barrio que tuviese realmente unas características más fuertes, más definidas que los otros y que de algún modo recuerde con mayor gusto, con mayor precisión? Recuerdo 2 barrios que son los que están impresos así en mi sensibilidad. El barrio de la Unión, un barrio comercial de segundo orden, muy populoso, donde viví cuando empecé a estudiar, cuando empecé secundaria, y luego en mi adolescencia el barrio Sur, un barrio de negros, cerca de la costa, donde comencé a componer canciones. Estos son los 2 barrios de Montevideo que más me tocan, que más me llegan. En el barrio Sur he vivido 8 años y en la Unión unos 4 o 5 años, siendo jovencito. Las notas que nosotros hemos logrado reunir con respecto a la biografía de Alfredo Zitarrosa nos hablan de una madre que era bailarina y de un padre que se dedicaba a los negocios, ¿es así? En efecto. ¿Los negocios de su padre, qué tipo de negocios eran? Mi padre con un hermano suyo mayor tenían un periódico en Buenos Aires. Mi padre es argentino, que se llama El Crédito del Comercio. Papá viajaba haciendo no sé qué clase de negocios que tenían que ver con este periódico. Viajaba por toda América Latina, Centroamérica y Sudamérica. Y mi madre, que era bailarina, lo acompañaba y muchas veces coincidían en sus giras en diferentes países. De ahí que yo me haya criado con unos tíos. Hasta que tuve 14 años y mis padres finalmente se establecieron en Uruguay, donde hicieron su casa y tal, y yo me reuní con ellos. Ya había nacido mi hermana. Me crié con unos tíos que son para mí, allá en lo hondo de la sensibilidad personal, mis padres, puesto que con ellos aprendí todo lo que sé o casi todo. De modo que cuando hablo de mis padres suelo hablar de los Durán. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Mi madre era bailarina y cantante. De ella heredo muchas cosas: la afición por las artes, incluso la voz. Aunque claro,
por lo que se refiere a mi afición por las artes, recordar a mucha gente. Amigos de hoy, amigos de ayer, y hasta una maestra de tercer grado, que siendo yo un párvulo, me enseñó a conocer a Fidias, por ejemplo. Me regaló un libro de Juan Ramón, la antología para niños y adolescentes. ¿Esa maestra se llamaba? Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda Hiralde. Fue decisiva, entonces. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ella le asomó a usted el mundo de las artes, se lo descubrió. Sí. Y en cierto modo le empujó usted suavemente hacia él, ¿no? Me indujo a escribir, a aprender música, me enseñó a fabricar cometas, y todo lo más hermoso de lo que fue la escuela primaria lo aprendí y lo recogí allí. ¿Su descubrimiento de la poesía también lo hizo gracias a Esmeralda? Bueno, tal vez fue algo anterior, pero ella tuvo una gran importancia, y a través de Esmeralda, una hermana suya, que es poetisa, mujer a la fecha de mi edad aproximadamente, algo mayor, también el conocimiento, por ejemplo, de los autores, los poetas españoles en particular, llegaron a mis manos a través de Alma, una hermana de Esmeralda. Y ya de ahí en adelante yo me orienté solo. Recuerdo mi primera lectura de Vallejo, el peruano impactante, sentado en un escalón en la puerta de mi casa. En fin, podría hablar mucho de todo eso, pero creo que no hay tiempo suficiente. Son muchos los poetas que obran en el alma de quien por ahí frecuenta el verso. Rilke, St. John Pierce, Vallejo, Machado, etc. Hablaba usted antes de una barraca con su padre, me imagino que el segundo. Sí. Es decir, no Carlos, su progenitor, Carlos, sino el que hizo de padre durante tantos años, viviendo a su lado día a día. Sí. Y en esa barraca, ¿qué es lo que hacían? Bueno, mi padre era un hombre grande ya. Ellos eran un matrimonio sin hijos. Y como dice el adagio, al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Me quisieron mucho, me mimaron con exceso tal vez. Y recuerdo, uno de mis primeros recuerdos, le decía, es al salir de la escuela pasar frente a una barraca donde se vendían artículos de construcción, donde solía haber tirados en la calle restos, desechos, seguramente de esclavar estos clavos en la madera, entre los que había muchos clavos. Y yo los recogía con cuidado, los elegía por su tamaño, y luego los enderezaba en casa, y le daba a mi padre la gran sorpresa semanalmente de entregarle una lata llena de clavos enderezados. Claro que me golpeaba los dedos y tal, pero tal vez enderezando clavos aprendí muchas cosas de la vida misma, ya de muy pequeño. Los primeros pasos colegiales fueron en una escuela primaria, me imagino. Sí. Mi primera maestra, Esther, maestra particular, y luego en la Escuela del Paraguay, República del Paraguay, hice mis primeros 3 años. De allí nos trasladamos a un pueblecito a orillas de un río, el río Santa Lucía, donde hice los restantes 3 años de primaria, y ya más tarde nos trasladamos al campo. Ese río también tuvo una cierta influencia, ¿no? Sí, por su vida. Sí, alguna milonga incluso lo menciona. Sí. Vivía usted muy cerca del río, escuchando casi siempre su canción, aunque siempre con distinta agua, que decía el verso, ¿no? Es verdad. Es verdad. Nunca me bañé 2 veces en el mismo río, yo tampoco. Suele ser diferente cada día el Santa Lucía. Además, allí aprendí a pescar, por ejemplo, que es otra de las cosas que en la vida importan. Saber aguardar. Recuerdo mi primer pez, un bagre blanco, un mochuelo, que fue pescado con un alfiler. Mi padre no me había dado dinero para comprar anzuelos, además suponía que yo era muy pequeño para salir a pescar, aparte que el anzuelo es peligroso por su contradiente que tiene. De modo que yo enderecé un alfiler, aconsejado por otros amiguitos, y con esta clase de avío me fui al río por primera vez, y fue una gran sorpresa, una enorme emoción poder sacar del agua con aquella alfiler un mochuelo, un bagre blanco pequeñito. Con el más primitivo de los anzuelos. Con el más primitivo. Y un cordel de lana, ni siquiera un... Usted estuvo también durante cierto tiempo, y creo que a lo largo de varios años, pasando meses en el campo, frecuentando una escuela agrícola. Es verdad. Todas las vacaciones, en tiempo de verano, yo me iba al centro mismo del país, a Ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores, que es tal vez el más atrasado de nuestros departamentos del interior del país, una zona eminentemente ganadera,
de grandes latifundios, y cerca de la ciudad de Trinidad, que es la ciudad capital, todavía hoy existe una escuela agrícola donde el director es un pariente mío, hoy fallecido. Allí yo pasaba los 3 meses del verano, desde que recuerdo hasta los 12 años, desde muy pequeño hasta los 12 años. Allí, claro, aprendí todo lo que sé del campo, aunque más tarde he vivido en el campo también, pero ya de adolescente. Aprendí a montar a caballo, a ordeñar, cosas del campo, a cazar. Esa afición por el campo o ese conocimiento del campo es luego una especie de constante en su producción como autor, ¿no? Sí, sí lo es. Bien, a pesar de que me interesa la música en general y de muy pequeño también aprendí a escuchar música culta o académica o como se llame, lo cierto es que la música campesina es la que más me importa. En el campo fue donde conoció usted verdaderamente a fondo una guitarra, donde empezó a tener el deslumbramiento, en efecto, de las posibilidades, de los timbres, de las sonoridades de la guitarra. En ¿no? efecto. Tuve una abuela que tocaba guitarra también. Y cuando tenía unos 9 años, mi madre en uno de sus viajes de regreso a Uruguay me trajo de regalo una guitarra de verdad. Supongo yo que sería un requinto, tengo un recuerdo remoto de esta guitarra, pero era una guitarra de madera, encordada debidamente, que afinaba a la perfección. Con esta primera guitarra hice mis primeras cosas. Y mi abuela fue la que me enseñó las primeras posiciones de la mano izquierda en la guitarra. En fin, mi primera canción fue escrita mucho después. La guitarra me sugería milongas, más que nada porque por consejo de mi abuela había que ejercitar además de la mano izquierda la derecha, y según ella decía, nada mejor que la milonga para poner a punto la mano derecha, puesto que hay que utilizar 4 dedos de la mano. Y será por eso que desde entonces y a la fecha, si alguna vez compongo una canción, me salen milongas y no otra cosa, aunque por ahí se llamen vidalitas o valses. Después de esa etapa de colegio, hubo enseñanza secundaria, empezó usted el bachillerato, me parece. Hice el bachillerato de Derecho. ¿Lo terminó incluso? No llegué a terminar el bachillerato. ¿Le aburría, no? Me aburría. Me interesé por otras asignaturas. Tuve el privilegio de tener excelentísimos maestros como don Paco Espínola, un escritor nuestro, en estilística en la Facultad de Humanidades. Estudié algo de psicología, estética con Emilio Oribe, en la Facultad de Humanidades de Montevideo, pero siendo ya mozo. En general soy un autodidacta, por otro lado, pero mis cursos en secundaria eran muy regulares. Yo era un mal estudiante. Estudiaba en el ómnibus, en el autobús, para pasar con éxito el año y punto. Me interesaban otras lecturas. Nuestros programas de estudio, por otro lado, adolecían de enormes defectos. Por otra parte, y más o menos paralelamente a todas esas actividades de estudiante, existían otras que estaban mucho más de acuerdo con su verdadera vocación, que eran actividades literarias incipientes. Usted ya desde muy pronto, desde los 9 años aproximadamente, había participado en pequeñas revistitas de estudiantes, revistas literarias, escribiendo cuentitos, novelas cortas, ¿no? Sí, hacíamos las visitando a Juana de Ibarburu para pedirle colaboraciones. En efecto, sí, cuando ya era Juana de América. Recuerdo su casa de la avenida 8 de octubre, cubierta de plantas la fachada, un jardín descuidado. Seguramente ella ya había abandonado el mundo, se había recluido en su soledad primera. La recuerdo por haberla visitado una primera vez con un amigo Dota, con el que habíamos inventado una revista de literatura. Éramos muy niños. Le pedimos un poema inédito en lo posible para aquella revista. Juana. Mucho después, cuando yo ya cantaba, y en la Casa de España, precisamente en Montevideo, me presentó, creyendo que yo no la conocía, a Juana, un poeta español, cuyo nombre no recuerdo infelizmente, y volví a verla después de tantos y tantos años, muy pintada, parecía una actriz más que una poetisa, y yo cantaba en esa oportunidad en Casa de España, porque ya era cantor profesional. Habían pasado casi 20 años, y sigue siendo una mujer admirable. En sus ojos se ven muchas cosas, se ve todo su mundo, su niña que es finalmente. Pero claro, me daba por escribir, y por ejemplo a veces eludía los cursos. En lugar de ir al liceo me quedaba vagando por la ciudad, y
pudiendo hacerlo, escribía algún cuento y lo llevaba a la redacción de un periódico que en aquella época se publicaba en Uruguay, hoy ya no circula, el diario Acción, donde publicaron algunos cuentos, siendo yo un muchachito de 13 o 14 años. Recuerdo el primero de ellos, se llamaba El Loco, y se publicó con el título Un caso de locura. Claro, al redactor seguramente le pareció exagerado aquello de que yo titulara El Loco. Era el caso de un joven que se suicidaba tirándose de la ventana de su habitación y caía sobre una mesa de comedor, porque su ventana no daba al exterior, sino a una habitación interna de la casa. Caía en la mesa de comedor con tan buena fortuna que se parte el cuello y le quedan unas flores artificiales, que en aquella época recién empezaban a conocerse las flores artificiales adornándolo. Bueno, tiempo después... Bueno, luego vinieron los poemas. Claro. Poemas de tipo simbolista, casi todos ellos. Sí, muy herméticos, muy herméticos. Con influencia clara de Rilke, hasta de St. John Pierce. Y hay una curiosa etapa en la historia de Alfredo de Tarrosa que yo pienso que está dentro de la mejor tradición de la novela picaresca española. Es la historia de Pachelo. ¿Se llama Pachelo? Ah, sí, Pachelo. Fue mi primer empleador. Yo tenía unos 14 años, estaba en tercer año de secundaria y viajaba desde el lugar donde vivíamos, que es era en el campo, en el departamento de San José, en un ómnibus interdepartamental que demoraba 1 hora y media en llegar a la capital. Es decir, me levantaba muy temprano y volvía a mi casa por las noches. Y en este ómnibus nos reuníamos casi siempre, porque él me reservaba un asiento a su lado, con un señor de más de 40 años. Siempre tuve afición por la gente mayor, desde pequeño. Me vinculé mucho más fácilmente con la gente mayor que con la gente de mi edad. Este hombre trabajaba en el municipio de Montevideo y había sido campeón nacional de billar. Era un gran billarista, jugaba 3 bandas. Y me trataba con un gran respeto, me trataba de usted. Y hablábamos de cosas de mi mundo y del suyo que curiosamente coincidían muchas veces. En aquel ómnibus hicimos una gran amistad y aparte de enseñarme a jugar al billar, porque por supuesto también nos encontrábamos en un bar cercano al liceo y que quedaba medio camino entre su empleo y el liceo donde yo estudiaba, tomábamos allí nuestras copas. Las primeras copas me las he tomado con él. Se llamó Juan Carlos Curvelo, falleció también. Aparte de enseñarme a jugar al billar, un día me consiguió trabajo, porque yo me quejaba de que mi madre no me daba dinero suficiente. Y el trabajo que me consiguió fue con este señor Pachelo. Un conocido de él, más bien amigote, como decimos nosotros, de la barra del mostrador. ¿Qué hacía Pachelo? Pachelo era un timador. Era un hombre que recorría la ciudad con una valija vendiendo cualquier cosa adquirida previamente por un precio menor. Y, por ejemplo, vendía insecticida que yo mismo compraba cuando pasé a ser su dependiente en la farmacia de la esquina. Y el insecticida era simplemente talco, que él rotulaba luego con un nombre especial. Con él aprendí muchas cosas. Me pagaba 1 peso por día. Yo recuerdo que plegaba aquellos billetes y los guardaba en un bolsillo y me sentía muy rico cuando al cabo de la semana había reunido 5 o 6 de aquellos papeles de a peso y por ahí decidía invertir uno de ellos en comprar una caja de cigarrillos americanos, por supuesto. Ese fue mi primer empleo. Y el famoso timador era capaz de encontrar siempre gente incauta que le compraba lo que le vendía, ¿no? Un hombre admirable. ¿Sí? Sí, desde muchos puntos de vista. Psicológicamente sabía perfectamente cómo sugestionar, cómo seducir al transeúnte, ¿no? Si se quiere, inexplicable. Por ¿Sí? ejemplo, por las mañanas, yo desde que empecé a trabajar con Pachelo, comencé a viajar más temprano, porque tenía que entrar a trabajar. El Pachelo me esperaba en un bar. Era el momento, diría yo, el más lindo del día, porque él me esperaba allí y me invitaba a tomar un capuchino, un café con leche con croissant. Y aquella era una media hora en la que conversábamos y yo me sentía muy a gusto, por las mañanas bien temprano. En este bar, que vendría a ser una especie de oficina de Pachelo, que se llamaba Ital Bar, los dueños eran 2 hombres jóvenes italianos, que lo conocían, claro, por ser un parroquiano habitual, y con quienes trataba en un plano de absoluta confianza. Un buen día, estando yo presente, uno de los dueños del bar se queja de que en el depósito hay cucarachas. Entonces Pachelo obviamente le dice de inmediato que él tiene el mejor insecticida
que hay en el mercado, y entonces que él se lo va a traer, pero claro, en ese momento no lo tiene consigo, entonces se lo traerá al mediodía. En el correr de la mañana, entre las cosas que hacíamos, que era vender otra cosa, que era un pulidor o un abrillantador de no sé qué cosa, me manda a mí a comprar 1 kilo de talco, y claro, yo voy y lo compro, lo traigo, lo guarda en su valija, y cuando volvemos al bar, que era donde él me pagaba y nos despedíamos hasta el día siguiente, lo vi entregarle el kilo de talco a este señor y llevar él mismo el producto al lugar allí y regarlo. Esparcirlo, sí, porque aquello era eficacísimo. Y más allá de que era simplemente talco, y por supuesto las cucarachas tan contentas, allí seguimos encontrándonos y frecuentamos ese lugar hasta que yo un día me separé de Pachero, y Pachero seguía siendo un parroquiano del bar. Es admirable, ¿no?, cómo este hombre podía convencer a quien fuese de que lo que él vendía era lo que él decía. ¿Por qué se separó usted? ¿Por qué dejó ese trabajo? Porque conseguí otro mejor. ¿La mueblería? No, era una imprenta, me gustaba mucho más. Me gustaba mucho más. Después pasé por una mueblería, pero estuve muy poco. Hasta que empecé a trabajar de locutor. Eso fue por teléfono, una cosa muy curiosa. 12 años locutor de radio, ¿no? 14. 14. 15 años. Había cambiado la voz. En varias etapas. La primera fueron como 12 años seguidos, ¿no? No, en la radio en la que estuve más estuve 6 años. En Radio El Espectador. ¿Y cómo llegó usted a la radio? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi madre, que como comentábamos hoy, fue bailarina, tenía una gran amiga española, que era bailarina como ella, a quien había dejado de ver durante muchos años. Ya establecida en Uruguay con una hija pequeña, porque tengo una única hermana a la que le llevo 12 años. Mi madre dejó de ver a esta amiga suya, de nombre Montse Albeniz. Un buen día Montse llega a Montevideo, yo no la conocía, y queriendo ubicar a mi madre, se entera de dónde trabajo yo, me llama a la imprenta donde yo trabajaba, pero me hace llamar por su novio. Al hablar yo con él, su novio se manifiesta sorprendido de que sea yo tan joven, puesto que al parecer mi voz indicaba lo contrario. Cuando finalmente pactamos una entrevista con mamá, nos visitaron en casa, y cuando nos conocimos personalmente me propuso llevarme a una radio donde él tenía amigos, porque suponía que yo podría trabajar de locutor. Y en efecto, fue prácticamente inmediato, me tomaron de inmediato. Hice una breve práctica de un par de días y me puse a trabajar de locutor. Y ese fue mi oficio durante muchísimos años. Oficio que hizo usted con afición, con gusto por lo menos. Me gustaba mucho, me gustaba y me gusta muchísimo la radio. Mucho. ¿Y la radio y la canción en algún momento empezaron a coincidir? Llegó un momento en el que sí, claro. Siendo locutor, ingresé también, es decir, empecé a trabajar como periodista en una publicación semanal muy prestigiosa, el semanario Marcha, que dirigía el doctor Quijano, hoy desaparecido también, infelizmente. Un semanario que tuvo 36 años de vida y posiblemente reviva próximamente. Yo allí publiqué una carta abierta con motivo de la muerte de un querido amigo, un poeta uruguayo, cuya publicación me acarreó dificultades grandes, claro. En fin, en circunstancias que no vale la pena detallar. Pero es el caso que a partir de la publicación de esta carta me ofrecen trabajo como cronista en Marcha, y empiezo a trabajar de periodista simultáneamente. Tiempo después me quedo sin trabajo en radio, fundamentalmente a partir de la publicación de esta carta, que me quedo sin trabajo, viajo al exterior, y por mi acento, claro, en el Perú, por ejemplo, que es donde estuve en ese momento, no podía trabajar de locutor, de modo que vivía del periodismo. Allí fue que empecé a cantar, en el Perú, pero es una historia medio complicada. El caso es que trabajando como periodista en el Perú me quedé sin trabajo para viajar en un jeep con un estudiante de antropología norteamericano que me invitó con rumbo a México. Desde México yo pensaba irme a Cuba, año 62. Quería ver la revolución cubana por dentro y por las mías. Típico de una cierta forma de pensar, que era la mía en esos años. No llegué a Cuba ni a México siquiera. Me quedé en el Perú porque este amigo antropólogo no pudo sacar aquel jeep del país porque era un
desecho de material del ejército, de modo que se tomó un avión, volvió a su estado de Colorado, feliz y contento. Yo me quedé sin trabajo en la ciudad de Lima, y viéndome necesitado de algún dinero, un amigo al que había conocido allí me hizo cantar en televisión. Y esta fue mi primera actuación profesional, en la ciudad de Lima, en el Canal 13. De regreso a Uruguay, reingresé a la radio, pero claro, no a la misma, sino a otra, una radio pequeña, en la que estuve trabajando durante un año, y un colega, con quien habíamos comentado mi experiencia de cantar en el Perú y luego en Bolivia, me propuso grabar un disco. Este primer disco se grabó prácticamente enseguida. ¿Qué año era eso? Año 63. 63. Y fue un gran éxito comercial. El disco se vendió muy, muy bien. Antes de eso usted había tenido un premio nacional de literatura, ¿no? Un premio nacional de poesía. En el 59. En el 59. En el 59. ¿Es un premio que se le concedió por qué? ¿Por qué tipo de...? ¿Por un libro? Por un librito en la categoría de inédito. Sí. Que se llamaba Explicaciones y que seguirá siendo inédito. ¿Por qué? Bueno, porque de algún modo me avergüenzo de este libro, pero además siempre tuve la sospecha, y todavía hoy sospecho, que este premio me lo dio un amigo. El jurado estaba integrado por Laura Cortinas, Juan Carlos Sonetti y don Vicente Basomaglio, que es el amigo muerto, a raíz de cuya muerte yo publico aquella carta que le mencionó hace un rato. Vicente Basomaglio. Vicente Basomaglio. Y yo estoy seguro, como era una suerte de afán terrible, don Vicente, estoy seguro de que él convenció al jurado de que aquel libro valía la pena. Estoy casi seguro. Pero en la duda abstente, ¿verdad? Por lo tanto, este libro seguirá siendo inédito. Habíamos hablado del primer disco, el primer disco que aparece el 63, ¿no es eso? En 63. Y ese primer disco tiene un gran éxito inmediato. Sí, parece. Sí. Es una revelación de esas fulminantes. Comprendía 4 canciones. Era un disco pequeño, un extended play. Traía una canción folclórica, aprendida en Bolivia en mi viaje de regreso a Uruguay. Y 3 canciones mías. Una samba escrita para un amigo, una milonga compuesta al estilo tradicional, milonga para una niña, y una canción de las que hoy suelen llamarse testimoniales. Este disco, como le decía, se vendió mucho y muy bien. Durante largo tiempo ocupó un primer lugar en los rankings, en fin, esa cosa tilinga. En competencia, recuerdo en el momento con los Beatles, que eran grandes vendedores de discos en nuestro mercado. Y fue muy poco después que grabé mi primer long play, claro. Desde entonces han pasado años. ¿Cuándo llega la primera actuación en teatro en Montevideo? La primera actuación. A partir del éxito inicial de Milonga para una niña y Mire Amigo. Que es una foto que tenemos por ahí, en la que vemos a Alfredo en su primer... Bueno, vemos la fachada del teatro, por lo menos. Yo la guardo con mucho cariño esa foto, porque fue sorprendente que la gente fuera al teatro. Para mí fue una enorme sorpresa encontrar la sala llena de gente y tenerla llena de gente durante muchos y muchos días. Hicimos varios ciclos de recitales allí, en el Teatro Odeón, propiedad de la Sociedad Uruguaya de Actores, y este fue, diríamos, mi debut profesional a nivel de gran público. El nombre de Alfredo Zitarrosa fue creciendo y así podemos ver después cómo se presenta en Buenos Aires, también con éxito enorme, y en un local de inmensas proporciones, en el Luna Park. Efectivamente. ¿No? ¿Que caben cuántas personas? Bueno, de 12 a 25, de 12 a 25.000, sí. Depende. Ahí se ve la muchedumbre escuchando a Alfredo Zitarrosa. ¿Cómo fue el primer contacto con el pueblo argentino? El primerísimo fue una actuación en la ciudad de Mar del Plata, muy, muy hermosa. Mi presentación oficial, diríamos así, fue en el Luna Park tiempo después. Yo me negaba a salir del país a cantar, por diferentes razones. Pero cuando finalmente firmo un contrato de discos con una empresa argentina, Microfón, esta empresa promueve mi presentación por televisión y en un gran escenario como el Luna Park. Fue una experiencia inolvidable porque recuerdo que uno de mis guitarristas no se sentía bien, por no decir que había tomado demasiado, y tuve que salir yo a cantar frente a aquel inmenso público con mi guitarra mientras aquel hombre se reponía, y comencé con una canción muy triste que se llama La Coyunda, muy intimista, apta para ser cantada frente a un público pequeño, reducido.
Y había 20.000 personas que además se habían aguardado durante un largo rato mientras se instalaban las cámaras de televisión y tal. El silencio de ese público y su expresión de adhesión, de afecto, posterior a la primerísima canción, la primera canción tan triste que le digo, fue así sorprendente para mí. ¿Usted es un hombre optimista o es un hombre pesimista, Alfredo? Muy optimista. Optimista. Muy optimista. ¿Y sus canciones son tristes o son alegres? Nuestras canciones son tristes. Nuestras canciones uruguayas. No es que sean tristes. ¿El uruguayo en general es un hombre triste? Tampoco. Tampoco. El uruguayo es un hombre reflexivo, positivista, generoso, honrado y muy valiente. ¿Qué cree usted que el pueblo ha encontrado en sus canciones como para haberle convertido en su heraldo? No lo sé, Soler. Tal vez simple y pura honradez, o acaso sinceridad, o acaso una voz apta para nuestra canción. Recuerdo los primeros comentarios respecto a mi forma de cantar de amigos y de otros que no lo son, incluso a nivel de crítica, se decía, canta a la uruguaya. Y hacía mucho que no escuchábamos cantar en uruguayo. Claro, el nuestro es un país intermediario entre dos enormes estados, el Brasil por un lado y la Argentina, y por cierto pagamos tributo a ambas culturas. En nuestro país se escuchaba mucho la música argentina, desde años y años atrás, y cantar a la uruguaya al parecer era mi mérito. Resultaba ser mi mérito en aquel momento. Indeliberado, por supuesto. Yo canto desde muy pequeño, tenía voz de soprano, como es natural siendo niño. Y si me cuesta mucho subir a un escenario hoy será porque cuando niño, tal vez por cantar bien, que no canto bien ahora, por cierto, en fin, que me he fumado varias decenas de miles de cigarrillos, entre otras cosas, es que cuando siendo pequeño me llevaban de casa en casa a cantar, teniendo 7 y 8 y 9 años, porque en fin, al parecer gustaba como yo cantaba. De ahí que me cueste tanto cantar hoy en público, me cuesta un gran esfuerzo subir al escenario. Tengo, le diría, incluso miedo escénico, bien a pesar de que mi experiencia de radio y tal me habilitan para enfrentar al público con solvencia, con experiencia. ¿Usted qué cree que es mejor intérprete o mejor autor? No creo ser bueno ni como intérprete ni como autor. Simplemente hago cuanto puedo, eso sí. Y siento una enorme responsabilidad, me siento muy responsable de lo que hago. ¿Cuántas canciones ha escrito hasta ahora? Podrían ser unas 100, más o menos. ¿De todas se siente igualmente contento? No. ¿De cuáles? Algunas sobreviven, es decir, algunas resisten hoy aún el análisis, mi análisis. Violín de Becho, Adagio en mi país, Milonga Madre, Doña Soledad, por ser canciones, es decir, por ser sólidas, tener una madurez o no sé qué vertebración interior que les permite sobrevivir, más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces. Todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que les dio origen. Pero hay muchas canciones de las que, no diré que me arrepiento, pero de las que he de hacerme responsable a pesar de todo. ¿Ha escrito usted canciones políticas? Sí, claro. ¿Coplas de protesta también? No tanto. De protesta, bueno, podrían llamarse tal. ¿Ha escrito usted incluso canciones para las elecciones? Claro. ¿Ha recorrido usted haciendo un poco... ¿Hacía usted en realidad propaganda electoral? Sí, claro. Claro. Estas son mis canciones políticas. Esas son sus canciones. Exacto. Aquí hay una gran cantidad de cancioneros de Alfredo Zitarrosa, la mayoría de ellas publicados de una manera clandestina o piratesca, es decir, sin pedirle permiso al autor, y casi siempre tomando las letras de las canciones directamente del disco. Entonces, a lo largo de todas estas, que son muchas, en algunas de pronto aparece alguna de esas canciones. Mire, amigo, no venga con estas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho. Aquí dice, por eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Sí, esta es una primera canción testimonial. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Exacto. ¿Y esa reflexión suya cree que sigue siendo válida?
Bueno, el caso es que hay que considerar esta canción en su contexto. Trata el verso de aquellas elecciones que no son dignas de confianza, en primer lugar. En segundo lugar, de las que tienen pucherazo, ¿no? en la canción, en el caso de esta canción, yo vivía mi época romántica de anarquista liberal, que de tan anarquista ni siquiera pertenecía a la Federación Anarquista. Es decir, mi anarquismo se consumía en el bar, en lo posible en discusión abierta con los liberales doctrinarios, que según decían, y no sin razón, todo anarquista termina por ser ballista. De modo que ambas razones informan el porqué de ese verso que usted acaba de leer. Pero sería mi primera, le diré, mi primera canción testimonial. Posteriores a esa hay muchas otras, y en particular de corte político, concretamente dos que motivan discos incluso, que yo grabo incluso a contrapelo de los contratos vigentes en aquel momento, que hubo necesidad de romper para que estos discos pudieran grabarse, como aporte financiero y político a nuestro Frente Popular en Uruguay, para el cual canté en todo el país, por cierto, gratuitamente en la plaza pública durante meses, lo cual me connota a mí políticamente, claro. Pero lo que es mi trabajo profesional y ya en un nivel vocacional, yo no incursiono en política excepto en la medida en la que, como todo ciudadano, soy un ser político. Es decir, yo no creo que la política sea tarea de profesionales, que haya de ser obligatoriamente tarea de profesionales, ni mucho menos. Y hablando de los ritmos, los ritmos, el folclore de su país tiene naturalmente una serie de puntos de contacto con el argentino. Sin duda. Mucho más que con el brasileño, eso es seguro, ¿no? Bueno, mucho más, sin duda. Mucho más. Pero no obstante también tiene contacto con el folclore de Afro-Brasil y aparte con el área guaranítica. Es decir, las fronteras políticas no coinciden con las áreas folclóricas. No obstante, tal vez pueda hablarse de un género folclórico típicamente uruguayo, que es el candombe, de raíz afro, que se ubica así zonalmente en la costa del Río de la Plata, en torno a la ciudad de Montevideo, la capital del Uruguay. El candombe es un ritmo, diríamos, más o menos cercano del mar, es un ritmo... Un ritmo negro. Un ritmo negro. Se llamó candomblé, sí. También se llamó tangó. Y por ahí los teóricos, que es tarea de teóricos determinar si estos géneros son o no parientes entre sí, hay quien dice que el tango mismo paga tributo al candombe, así como paga tributo, eso es indudable, a la milonga, que también es negra la milonga. El paisano nuestro, el gaucho, repentista, el juglar, el trovador, campesino, canta por cifra, rajea la guitarra a golpes, talla el verso con la mano incluso en su guitarra. El negro es más jocundo y trabaja con su mano una milonga en arpegios en la que, en hebra décimas, la milonga es negra, el candombe es negro y el tango posiblemente sea negro también. O por lo menos la raíz del tango. Por lo menos allá en sus remotos orígenes. Dejar los negros tocar tango, cuando se quejaban de que los negros estaban haciendo bochinche en nuestro país, allá en... El candombe, la milonga, ¿qué más? La vidalita. La vidalita, la huella, el gato, la polca, la chamarrita. La litoraleña, que es un género joven, acuñado en las guaranias, en los ritmos guaraníticos. La litoraleña. El principal mentor, aquel autor que informa la historia misma de la litoraleña como género, es un autor uruguayo, Aníbal Zampayo, hombre de lo que podríamos llamar una primera generación en nuestro país de la canción, claro, la canción contemporánea, ¿no? Autor de numerosas obras, muchas de ellas internacionalmente famosas, como Río de los Pájaros. Aníbal Zampayo, hombre de 50 años. En un momento determinado de la vida de Alfredo Zitarrosa aparece una muchacha, creo que maestra, que responde al nombre de Nancy, que suele ser, que llega a ser muy amiga de Alfredo, que le ayuda en momentos difíciles, sí. Que en esos tan frecuentes cambios de domicilio le ayuda a llevar sus grandes paquetes llenos de libros. Eso.
que en algunos momentos en que Alfredo no tiene un peso en el bolsillo, también le deja ese peso que necesita. Exacto. Y Nancy llega a ser la esposa, naturalmente, de Alfredo, ¿no es eso? Exacto. Y tienen ahora 2 hijas. Tenemos 2 niñas. 2 niñas, una de las cuales está por aquí en una fotografía que vamos a presentarles ahora. Pequeña. ¿Es la mayor o la pequeña? Esa es la pequeña, es un indio, esa niña... Es un indio. Sí, y le pusimos Serena, nos equivocamos con esta niña. Es todo lo contrario de la serenidad. Es lo serenidad. contrario, sí. Es capaz de desarmar una locomotora diésel, es infernal. ¿Y la mayor se llama? Moriana. Moriana. La mayor tiene nombre de bruja. Es un nombre que le eligió mi mujer, tomado del romancero. Y sin embargo es la dulzura, la introversión, la comprensión, la reflexión esta niña, Moriana. Si les hemos puesto los nombres al revés. Serena, en cambio, es un indio, sí, salvaje. Debería ser jugador de fútbol o algo así. ¿El encuentro de la familia Zitarrosa con España ha sido un encuentro feliz? Muy grato, muy grato. Especialmente para mí. Especialmente para mí, digo, porque una parte de mi formación, mis primerísimas lecturas de poetas españoles, que yo le comentaba, siendo muy niño, yo provengo de españoles y criollos, claro, pero tuve una abuela andaluza, tuve un abuelo vasco. Mi mujer es mastana, su ascendencia es más bien italiana, pero por cierto también se siente muy a gusto en España, y lo mismo mis hijas. Podemos entonces pensar que estos primeros rounds con Alfredo Zitarrosa, en cuanto al entendimiento y a la comprensión de su poesía, de su canción, de su filosofía, van a estar seguidos de un conocimiento más profundo, más detenido. Vamos a tener algún tiempo aquí entre nosotros, me imagino. Yo espero quedarme, tengo ese propósito. Vengo aprendiendo muchas cosas, además, en España. Cosas del pasado, le diría yo, y que hasta tocan mi propio pasado personal y el de mi pueblo. No es que la historia se repita, ni mucho menos, ni es que... no quiero abundar al respecto, pero me siento muy a gusto, pienso quedarme aquí. Y si es posible, bueno, pues hasta quedarme a vivir, diría yo, en España. Nos encanta esta idea de Alfredo Zitarrosa porque así podremos escucharle muchas más veces, conocer más sus canciones, que empiezan a ser ya canciones de gran éxito entre nosotros, como han sido en todo el continente que él ha dejado atrás y al que volverá cualquier día, sin duda alguna. Y nos gusta porque, a diferencia del que fue su primer patrón, Pachelo, Alfredo no trata de dar mercancía averiada ni gato por liebre, sino que nos da exactamente honradez, sinceridad, poesía y un acento inequívoco del sentimiento que tiene por su pueblo, que es lo que se llama la autenticidad. Gracias a la autenticidad de Alfredo Zitarrosa. Gracias a usted, Soler, por invitarme. Encantado. Muchísimo gusto.